Dios los bendiga a todos. Esta es la segunda parte del video titulado El rapto o la insensatez. Aquí también tocaremos el tema sobre lo que significa la señal de Mateo 24:30 y es titulado La esperanza bienaventurada de 5 vírgenes prudentes, la que edificaron su casa sobre la roca, que es Cristo, y no perdieron su confianza en Él. Este tema lo estaremos desarrollando leyendo Hebreos 11 y allí iré nombrando algunos versículos para llegar a mi objetivo. Estas vírgenes prudentes tienen fe que moverán la montaña. Esa montaña que se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si tuvieseis fe como el grano de una semilla de mostaza, dirías a ese monte: tírate al mar, y el monte obedecería. Las vírgenes prudentes están viendo hacia arriba, están predicando el Evangelio, están transmitiendo su fe, permitiendo que el Espíritu Santo obre según su santa voluntad. Las vírgenes insensatas esperan que todo el mundo sea evangelizado. Vean el video que está en este canal. Y será predicado este Evangelio del reino a toda criatura, y luego vendrá el fin. La otra parte de las vírgenes insensatas esperan es martirio. Pero si ellos no dejan que el Espíritu Santo los guíe, ¿cómo podrán entender estas cosas que son cruciales? Lea Hebreos 11. Ahí habla un sinnúmero de virtudes que tenían estos hombres de Dios, y entre el cual la fe sobresale. Jesucristo nos amó tanto, hermano, que Él dejó su trono. Él tenía que ser abandonado por el Padre, porque cuando el Señor estaba en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó por nuestros pecados, porque Él echó sobre sí el pecado de la humanidad. Y la Biblia dice: Maldito es todo aquel que colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, y Él nos quiere llevar donde Él está. Él quiere tener con Él. Dice: voy a preparar morada para vosotros. Entonces, si no existe el rapto, viene la segunda venida. Todavía en la segunda venida que llega aquí, no iremos al cielo, sino que dentro de 1000 años. Y después de 1000 años, viene el juicio ante el trono blanco. Y por eso el Señor nos dio, para que lo viéramos por fe, el arrebatamiento de la iglesia. Todo es posible para el que pueda creer. La Biblia no tiene que decir: yo voy a ir en un arrebatamiento, voy a bajar en una nube y después voy a decirle a ustedes: suban acá, y ustedes van a ir. No lo tiene que decir textualmente. ¿Dónde vamos a dejar la fe? Dice: el justo por la fe vivirá. No dice porque tú hagas, no dice porque lo dice allí. Esa palabra es la que pesa en la Sagrada Escritura. El justo por la fe vivirá. Todo lo demás que está en la palabra de Dios cuenta para nuestro crecimiento espiritual. Pero de lo que más habló el Señor Jesucristo fue de la fe. Nunca he visto tanta fe, ni aún en Israel, refiriéndose al capitán romano. Si todo tenía que estar escrito para que sucediera, entonces ¿dónde dejamos la fe? El mundo fue creado por la fe. La fe de nuestro Señor dijo: sea, y fue, por la fe. Entonces el Señor dejó la fe para que nosotros nos salváramos. Él va a hacer valer esa fe, la fe del rapto, que Él viene a buscar a su novia, no la va a dejar aquí. Son días angustiosos, le llama la Biblia la angustia de Jacob. Días como esos no ha habido ni lo habrá. Ni siquiera el diluvio se compara, ni siquiera la destrucción de Sodoma y Gomorra se compara. Solo con los ojos de la fe lo podemos ver. Entonces nos damos cuenta qué significa: el justo por la fe vivirá. Porque si el Señor se presenta aquí: yo soy el Dios Todopoderoso, y abre la tierra y vemos el infierno allá abajo, y que abre los cielos y vemos el paraíso, estoy más que seguro que usted sí lo aceptaría.
Entonces eso, para Dios, eso no es compatible con Él. Por eso Él dejó en las Escrituras pasajes que solamente creyendo tú lo puedes ver. Eso se llama fe. Si tú no tienes fe, le estás diciendo a Él que Él es mentiroso. ¿Vieron lo importante que es la fe? ¿Ya? Entonces, aquí en este mundo se van a quedar 5 vírgenes insensatas, que son esos que solamente andan buscando la sanidad, andan buscando la prosperidad, y tenemos también aquellas otras que piensan que tienen la revelación y que ya todo está escrito, que no hay nada que escribir y no hay nada que Dios tiene que decirnos nada, porque ya Dios lo dijo. Esas vírgenes se van a quedar. No sea como ella. Sea prudente, sea inteligente, no sea tonta, no sea tonto. Pero esas vírgenes, como no creyeron en el rapto, ellas se quedarán, pero son vírgenes. Se cuidaron, se guardaron de no pecar, pero le faltó fe en un arrebatamiento. Apocalipsis 9:6 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los que tenían el sello de Dios fueron las vírgenes insensatas que se quedaron, los dejados atrás, y entre ellos los 144,000 de las 12 tribus de Israel, quienes también tienen una misión. Las vírgenes prudentes están allá arriba, porque los del mundo lo que hacían era que blasfemaban contra Dios en cada plaga y cada juicio, en lugar de arrepentirse, tipo de lo que le pasó al faraón con las plagas de Egipto. Lo que hacen es blasfemar contra Dios. Aquí se ve claramente, porque dice la Biblia: y estos no se arrepintieron. O sea, como que Dios permite eso para que se arrepienten, pero sin embargo no lo hacen. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Asimismo, todo aquel que cree en el rapto está tomando el mismo principio de Enoc, tener fe en que sucedería. El versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo será posible que alguien sea partícipe del rapto de la iglesia si no lo cree? Por eso es que se quedarán muchos, aunque se hayan guardado vírgenes. Bienaventurado todo aquel que no pierde su confianza en mí. Pero ¿cómo van a tener confianza si no creen que esto sucederá? Ahí ya falla en ese versículo. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenemos que hacer lo mismo que Noé. Viene algo peor que el diluvio, porque se manifestarán seres demoníacos junto al anticristo. Días como esos no se han visto ni se verán. Por eso escape por su vida. El rapto es una bendición, pero es cuestión de tener fe. He aquí, hay alguien mucho más que Noé, la novia del Cordero. Al salir nosotros de aquí, condenamos al mundo a pasar por la purificación, y pienso yo que Dios, con todos estos juicios, lo que quiere es el arrepentimiento de la gente, pero lo que ellos hacen es maldecir a Dios. Él lo dijo, aquí la Biblia lo dice en Apocalipsis: y estos blasfemaban contra Dios y no se arrepintieron. Miren los que no creen en el rapto, lo que dice el escritor de Hebreo en el capítulo 11:10. Porque esperaban la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no buscaban una ciudadanía terrenal, sino la celestial. Ellos no estaban esperando morir para poseerla. Ellos la buscaban físicamente. Continuamos viendo el versículo 13, leyéndolo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no recibieron lo prometido, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Versículo 10, el que anteriormente habíamos leído. Y saludándolo de lejos, y aún hoy lo saludan de lejos, porque todavía no lo han recibido. Ellos lo esperan, ellos están esperando la resurrección de los muertos. Aún Pablo lo esperaba en vida, ellos también lo estaban esperando en vida, pero no fue así, porque es para los últimos. Pero hay un grupo que viven hoy y que comprende que están en tiempo de rapto, que van a entrar a esa ciudad sin experimentar la muerte. Lo que yo digo que son los últimos que serán los primeros, y los primeros serán los últimos. O sea, los primeros son aquellos que se quedaron y serán los que entrarán en el último, porque a los 7 años después ellos entrarán. 7 años después serán los últimos que van a entrar, y los primeros son los que están ahorita mismo creyendo en esto que creían estos grandes hombres que estoy hablando aquí en Hebreos 11. ¿De quién se agradará Dios más? ¿Del que tiene fe, de que su amado lo salvará? ¿O de aquel que dice no? En la Biblia no habla nada de ningún rapto, y la iglesia tiene que pasar por todo lo que dice el Apocalipsis. ¿Qué pasó con el centurión? Dijo Jesús: ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Y cuál fue su recompensa? Pues ya lo que había creído. Nosotros creemos en el rapto, y nuestro Señor Jesucristo va a hacer valer eso y lo contará como justicia. Cada cual tendrá el pago de lo que creyó. Creamos, el Señor dijo, no seáis incrédulos, sino creyentes. El versículo 39 dice: y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ya sabemos qué fue lo prometido: la ciudad, no hecha de mano de hombre, sino de Dios. Aún hoy están esperando, pero serán cuando resuciten en el rapto. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y quiénes sí la recibirán en vida? Leamos el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que vivimos hoy, o los que serán arrebatados en vida. Va a haber un grupo que se tendrá ese privilegio. Son ellos que serán perfeccionados. Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros los que vivimos hoy. La última generación, según la Biblia, es la que será perfeccionada. ¿Y quiénes son los que serán perfeccionados? Los últimos, que serán los primeros. Ellos serán los perfeccionados, que habla este texto, y serán los que serán arrebatados en vida. Pablo mismo pensaba que él era parte de los que se iban en vida. Él tenía esa fe y lo proclamaba. He aquí, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él se incluye a él. Que nadie les quite su corona, hermano. Usted tiene años esperando al Señor. No pierda la fe porque el novio esté demorando. Porque a la misma vez que muchos viejos cristianos están perdiendo la fe, hay gente malhechora que se están arrepintiendo y creyendo en Cristo con lágrimas, hermano, y ganando fe. Y la corona se le darán al que tiene fe. Por eso es que la Biblia dice: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los últimos tienen el primer amor latente y mucha fe. Sucede el rapto y ellos serán los primeros a entrar. Y aquellos que tienen 3, 10, 30, 50 años de convertido y perdieron la fe, al final sucede el rapto y se quedaron. No tenemos que dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, según dice Pablo.
Si usted se mueve de su forma de pensar es porque está oyendo a las vírgenes insensatas decir que no hay rapto. Porque ellos te aseguro que se guardan de no pecar. Pero están diciendo que no hay rapto. Hermano, si usted cree en el rapto, créalo. Porque aquellos que murieron sin fe en el rapto no resucitarán, resucitarán en la segunda resurrección. Y estarán ante el juicio del trono blanco. Y de ahí el Señor les dirá, pasen a la derecha, porque ellos se van a guardar y quizás muchos de ellos darán su vida en la tribulación por el Maestro. Y recuerden que estoy hablando de las 5 vírgenes insensatas que se quedaron. Ellas se van a salvar, pero van a entrar a lo último. ¿Ya? Yo no estoy hablando del mundo aquel que perdió la fe y después allá cuando le estaban diciendo, niega a Cristo, él decía, sí lo niego. ¿Por qué? Porque quería salvar su vida. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de las 5 vírgenes insensatas que dirán, niega a Cristo, y ellas se van a parar firmes y van a decir, muero por Cristo, y los decapitarán. ¿Ya? Porque las 5 vírgenes insensatas se quedarán, sí, pero ellas se salvarán al final, porque ellas tienen la palabra de Dios en sus corazones, es espíritu y es vida. Quiero que entiendan eso. Las 10 vírgenes es el pueblo de Dios. La cosa es que unos van a entrar primero y otros van a entrar de último. Y los últimos serán primero. ¿Los últimos quiénes? Los que están aceptando a Cristo y están creyendo en esto. Y las insensatas perdieron la fe al final. La fe en el rapto. Por estar buscando. Aquí no dice eso, aquí no dice eso. Y es verdad, este tiene razón. Sí, es verdad que aquí no lo dice. Lo que dice es esto. Aquí ahorita ya les voy a decir lo que significa la señal de Mateo 24:30, que ellos dicen que es la segunda venida. Entonces, ¿la corona para quién será? ¿Para los últimos que llegaron y se llenaron de fe? ¿O para los primeros que a los últimos perdieron la fe? Que nadie tome tu corona. No pierdas la fe en cuanto al rapto de la iglesia. Atesora esta creencia en lo más profundo de tu corazón. Nunca pierdas esta esperanza bienaventurada. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Los que tenían fe en el rapto, se irán en el rapto. Los que tenían fe en que iban a pasar la tribulación, así mismo será. ¿Cómo Jesús nuestro Señor te podrá recompensar si no tuviste fe, ni mucho menos esa esperanza, el rapto de la iglesia? Él nos llevará a sí mismo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las lenguas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria. La señal que se refiere aquí es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué indica una señal? Una señalización indica algo que viene a continuación. Ejemplo, hombres trabajando a 500 metros. Luego después seguimos avanzando y exactamente a los 500 metros hay personal trabajando. Otro ejemplo, señal de alto. Nos detenemos. Ya sabemos por qué. El arrebatamiento es la señal de que dentro de 7 años viene el Señor por segunda vez. Porque los que quedan aquí lo sabrán de inmediato. Y sigue diciendo el versículo que sigue. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque aconteció el rapto. Y ellos perdieron una salvación tan grande. Ellos son las vírgenes que no creyeron en esto. Ya sea porque por alguna persecución, ya sea porque no oyeron la voz de Dios para acercarse a Él. En el momento del arrebatamiento los ojos de ellos se abrirán, porque grande es en verdad. Y será un lamento mundial de todo aquel que creyó, porque a todos se les alcanzó. Pero usted dirá, pero a China no se le alcanzó, igual en Irán no se le ha alcanzado. Y yo les pregunto, si no se les alcanzó, ¿por qué apresa a todo cristiano? ¿Por qué los quieren matar? ¿Por qué los torturan para que no sigan predicando? Lo hacen porque se les alcanzó. Pero a ellos no les gusta esa sal. Las vírgenes insensatas
estarán afuera, en las tinieblas de afuera, donde será pisoteada, porque al mundo no les gusta esa sal, pero ellas darán su vida por Cristo. En un próximo video, Dios mediante, ahondaré en estos dos versículos de Mateo 24, 30, 31. El rapto no es para los incrédulos, sino para el creyente. No sea insensato, sea prudente. Y ya no tengo tiempo, y hagamos esta oración. Amantísimo Dios, en el nombre de Jesús, Señor, perdona mis pecados. Que yo sea digno, Señor, de escapar. Creo en el arrebatamiento de la iglesia, porque esta es una esperanza. Perdóname, Señor. Y cuando tú vengas, me encuentres preparado. En el nombre de Jesús. Amén.